¿Qué ocurre cuando una elección deja de ser una competencia por los votos y se convierte en una disputa por la legitimidad del resultado? Esta semana América Latina observa con atención dos escenarios particularmente sensibles. Por una parte, el proceso de reconteo electoral en Perú y por la otra parte, la segunda vuelta en Colombia. En ambos casos, la polarización política ha venido acompañada de crecientes cuestionamientos a la totalización de los votos, denuncias de irregularidades y advertencias sobre posibles impugnaciones judiciales. Y es que la desconfianza electoral en la política de hoy tiene muchas expresiones, siendo la más alarmante la indisposición de muchos candidatos a no aceptar la derrota y además asegurar fraudes sin base probatoria. ¿Qué efecto tiene la desconfianza electoral cuando es de las narrativas de los candidatos y hasta una costumbre de las campañas en la región? Hoy analizamos ambas elecciones, su contexto y las posibles consecuencias para la democracia latinoamericana en Mirada Semanal. Uno. Y bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal y bueno, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, hemos tenido la necesidad también de regresar al Perú, donde a día de hoy, mientras se desarrolla este programa, pues sigue dándose el conteo de esta segunda vuelta, que ha sido una segunda vuelta con mucha conmoción, también con mucha expectativa. Eh, Ambos candidatos, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez, pues mantienen una expectativa muy alta y claro, y todo pareciera presagiar y para eso me gustaría un poco empezar de esta manera. Vemos que esta elección, más allá del resultado del ganador, ¿no? Creo que aquí hay un elemento que es muy importante, que es la expectativa y la credibilidad del árbitro, ¿no? De una organización electoral que ciertamente bueno, está en el centro de todas las miradas y para eso me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque bueno, esto también hay que entenderlo con esta década también de turbulencia política que ha vivido el Perú, ¿no? Y no tan solo la clase política, sino también los asuntos públicos, ¿no? El mirar noticias del Perú también hablan de una enorme crispación, un enorme extremismo y un descrédito importante en la clase política. Y en ese sentido me gustaría tu apreciación, Manolo, ¿cuál puede ser esta primera imagen para entender bueno, este desarrollo que se está llevando a cabo a nivel del conteo de esta segunda vuelta, Manolo? Y bienvenido. Gracias, Xavi. Hola, María Isabel. Mira, voy a hacer dos reflexiones muy distintas, ¿no? La primera quizás os sorprenda. Tiene que ver con la estadística y tiene que ver con el cara y cruz. Tiene que ver con la lógica, en este caso, de la segunda vuelta y la lógica del presidencialismo. La lógica del presidencialismo es que solo se escoge a una persona. La lógica de la segunda vuelta es que sí o sí, en esa segunda vuelta se enfrentan dos personas. Entonces, si en un mundo absolutamente ideal, en un mundo donde la matemática pura rigiera, la ley de las probabilidades dice que cada uno tiene el 50%. Luego, entonces, lo que está ocurriendo en Perú es absolutamente normal, absolutamente lógico. Dicho esto, dicha esta provocación, Perú, como bien has empezado señalando, Xavi, es un caso muy, muy especial y yo diría que por tres razones. La primera, porque lo que está ocurriendo en Perú se viene asentando desde hace más de 30 años. O sea, es decir, el modelo de descomposición de la política tradicional que supuso las elecciones en las que, también hay que recordar, en una segunda vuelta se enfrentaron Alberto Fujimori con Mario Vargas Llosa hace 36 años, ya suponía la descomposición de un orden viejo, de un orden antiguo, en pro de dos candidatos que los dos eran absolutamente outsiders. Uno, un rector de una universidad politécnica, y otro, un escritor de prestigio. ¿No? O sea, estamos hablando por consiguiente de algo que se inicia hace 36 años. Eso que se inicia hace 36 años supuso la desaparición lenta, paulatina, si se quiere, del sistema de partidos, ¿no? Un sistema de partidos que prácticamente bueno, está descompuesto y esto supone
que la representación política es tremendamente líquida y que no hay capacidad de configurar alianzas estables, mínimamente fiables, etcétera. Y la tercera historia es que todo esto ha generado una desconfianza enorme. También me tengo que ir al pasado y a un libro que fue interesante, si no recuerdo mal, fue publicado en la década de los 90 y se llamaba El otro sendero, que era, el sendero era Sendero Luminoso, pero el autor hablaba del otro sendero como una, digamos, como un éxito de lo informal, de la informalidad, de otra manera de hacer política. Fijaros, y con esto termino, en el caso peruano de las elecciones de la primera vuelta, hubo 3,4 millones de electores que votaron en blanco o votaron nulo. 3,4 millones sobre veintitantos millones que depositaron el voto. Y en la segunda vuelta se ha seguido manteniendo esta cifra, no tan alta, por supuesto, no tan alta, pero de 1,3 millones. Es decir, claro, es un país donde el voto es obligatorio, además quien no vota tiene una multa, pero hay 3,4 millones personas que en la primera vuelta no fueron a votar y ahora 1,3 millones personas. Y algo también muy importante, que es la relación política-economía. Y ahora sí que termino. Fijaros, Perú es digamos, desastre, si se quiere, en términos institucionales, digamos, el rigor de la disciplina y demás, pero sin embargo, el dólar o la paridad del sol con el dólar, ahora mismo el dólar ha bajado en Perú. Es decir, la economía, una economía, como bien sabemos también, fuertemente, muy fuertemente informal, por no decir ilícita también, Claro, claro. se mantiene ahí y está ahí. Y eso es lo que finalmente a la gente, digamos que le importa. Entonces, al final, a fin de cuentas, la política, queridos amigos, no importa. No importa a la mayoría de la gente. Claro, y ese dato, por supuesto, también eleva también la circunstancia en la que, bueno, vemos dos candidaturas también que están fuertemente encontradas, ¿no? Que también hay algunos, por lo menos, leí hace varios días atrás, leí un trabajo que hizo Martín Tanaka sobre este tema, ¿no? Que de alguna manera también esta pugnacidad es también de alguna forma también llamativa, ¿no? Con respecto a que, bueno, ya la gente tampoco tiene esa expectativa de grandes hazañas o grandes promesas electorales, ¿no? Entonces, claro, y en ese sentido, pues me gustaría también incorporar aquí tu apreciación, Marisabel, porque, bueno, vemos también que sigue estando presente el extremismo, sigue estando presente también esta indisposición a reconocer, ¿no? Sigue también el fantasma, ¿no? No, bueno, nos robaron los votos, aquí habrá que judicializarse, llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Un poco viendo el reflejo de lo que pasó en primera vuelta. ¿Cómo miras tú este proceso en el Perú, pues, del 2026? Fíjate que pensando en lo que dice Manolo, con lo que estoy de acuerdo, que, bueno, estadísticamente, lógico, ¿no? Son dos y hay una posibilidad de que uno u otro gane, ¿no? Y en un país, no solamente porque yo creo que tenemos esa tendencia a explicarlo todo como una consecuencia de la polarización. Eso es como los médicos que todo es estrés. Bueno, en política ahorita todo es la polarización, ¿no? Eh, pero yo creo que hay algo que en lo que se debe insistir y es por una parte en el debilitamiento del sistema de partidos, que es lo que ha permitido lo que Manolo ha señalado, ¿no? No es nuevo, pero tenemos una serie de experiencias, no solamente en América Latina, donde la política se ha degradado a tal extremo que los partidos no son capaces de controlar los procesos internos y se ven expuestos, por ejemplo, en el caso venezolano, tuvimos una ruptura del sistema bipartidista y eso permitió, por las razones que conocemos, del deterioro de los partidos internamente y de su incapacidad de promover candidaturas que fuesen atractivas,
Eso mismo pasó aquí en Estados Unidos con Trump. Entonces, ¿cómo es que vamos a esperar que sea diferente aquí en Latinoamérica o en la misma Europa? Entonces, esos outsiders están llegando al poder porque hay un sistema, no solamente el sistema de partidos, es el propio sistema político que está colapsando. Pero eso también hay que verlo desde la perspectiva de los electores. ¿Qué es lo que quieren los electores? ¿Qué es lo que están buscando los electores? Y a estas alturas, creo que no es suficiente decir que es que el país está polarizado. Hay una razón por la que el país se polariza. Y eso es lo que hay que buscar, no el efecto o la consecuencia, sino qué es lo que produce ese ¿no? Y sobre todo también malestar y cómo, esa desafección. claro, y cómo mitigarlo para que esto no sea una piedra de tranca en términos de gobernabilidad, porque es lo que hemos visto precisamente, de alguna manera pues se tiene como esperado que el Perú o la democracia peruana pues poco o nada tenga que ver con la resolución de los conflictos de la gente, ¿no? Entonces, claro, y en ese sentido, no sé, me gustaría también tu valoración, Manolo, porque claro, vemos aquí que, y uno como politólogo también tiene que ver, bueno, mira, aquí cualquiera de los dos puede ganar, ¿verdad? Cualquiera de los dos puede resultar electo, o sea, si ya se anunció la propia OMP asegura pues que muy probablemente el resultado lo vaya a anunciar definitivamente a principios o mediados de julio, o sea, estamos hablando casi que un mes vista aproximadamente, y que claro, lo cual sugiere que cualquiera de los dos, no tan solo que no va a encajar la derrota, cualquiera de los dos puede judicializar un segmento importante de las actas Exacto, que quizás no exacto, tuvieron la firma perfecta, tuvieron una exacto, planilla medio exacto. rodadita, cualquier cosita que pudiera afectar, ¿no? Esto pudiera estar dentro de un proceso de judicialización que le suma más piedras al carro, ¿no? En Tal ese cual, sentido, tal Manolo, cual. independientemente quién de los dos gane, ¿no? Y además del diagnóstico que ya dimos en esta primera fase, ¿cómo miras tú particularmente esta dinámica a la luz de la gobernabilidad? Claro. ¿Qué esperarse para, en cuanto arranque el nuevo presidente o presidenta del Perú? ¿Qué se va a encontrar, no? Claro, claro, eso es fundamental, pero también aprovecho para decir una cosa. Las elecciones legislativas a las dos cámaras, al Senado y a la Cámara de Diputados, que se dieron en la primera vuelta, todavía no hay un resultado definitivo, ¿eh? O sea, no podemos decir exactamente cuál es diríamos, la correlación de fuerzas que va a haber en el Congreso. Pero lo que es evidente, lo que aparece como clarísimamente evidente, es que va a haber seis partidos políticos o seis grupos políticos. Ninguno tiene la mayoría. El partido de Keiko, Fuerza Popular, es el que, digamos, es el único referente partidario que hay hoy en Perú, porque es el único que tiene casi presencia en todo el territorio nacional. Otro tema, otra cuestión es el tipo de partido que es, o sea, que no tiene nada que ver con lo que entendemos por un partido político, con una disciplina, con una lógica de que sus miembros en el Congreso van a aceptar lo que la dirección del partido diga. Nada, para nada, ¿no? He dicho antes, en Perú hay un serio problema de economía ilícita y las economías ilícitas, hay de todo tipo, sobre todo es muy importante en Perú digamos, el mercado de minería ilegal, de minería y también de silvicultura ilegal, de bosque, de tala y demás, ¿no? Aparte del narcotráfico, etcétera. Pero ya digo, esto es muy importante y esto genera muchos ingresos y esos ingresos compran diputados. Y esos diputados, evidentemente, pues en un determinado momento votan en contra de la dirección del partido. Entonces, gane quien gane, la gobernabilidad, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo van a ser muy malas, ¿no? Posiblemente peores en el caso que le pueda de Roberto Sánchez si gana, porque su tejido es más débil Claro, claro. Que el de Keiko Fujimori, ¿no? Y tiene menos recorridos en estas intrigas palaciegas del Exacto, exacto. Parlamento, ¿no? Claro, conviene no olvidar que Keiko Fujimori lleva toda su vida en política. Claro, Primero, claro. recordar que fue primera dama
cuando Fujimori se divorció de su esposa, ella fungió como primera dama de Perú en la segunda mitad de los años 90. O sea que es una mujer que lleva 30 años en la vida política peruana y, claro, tiene, si se quiere, más muñeca, ¿no? Claro, Que el claro. caso que pueda tener Roberto Sánchez. Y en ese sentido, y bueno, y dando ya por otra parte, pues, entrando directamente a lo que ha ocurrido en el caso particular de Colombia, que también es una dinámica que ya la hemos evaluado aquí en Mirada Semanal. Y de hecho, a propósito, le agradezco muchísimo a Iván Garzón por habernos conferido esa entrevista tan ilustrativa para entender un poco el panorama colombiano en estas circunstancias entre Iván Cepeda y esta figura pues de la Espriella que, bueno, ha dado tanto que decir, ¿no? A nivel político y en ese sentido me gustaría incorporar tu apreciación porque claro, es un sistema electoral también con muchísimas características bueno, ya hemos descrito aquí, polarización, descontento, también esta dinámica parlamentaria que se ha dado, pues que ha sido el principal foco de turbulencia política de Petro, ¿no? Esa relación tan difícil con el sistema legislativo. Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú también este fenómeno que se está presentando también en el caso colombiano? No tan solo del extremismo y la pugnacidad, ¿no? propia de una campaña electoral, sino que vemos que también está esa larga sombra de la duda, ¿no? De que, bueno, la mano peluda, ¿no? Las fuerzas oscuras o el deep state están metidos allí, ¿no? Y que puede eventualmente, uno escucha a veces a Petro hablar y uno dice, bueno, aquí los grandes terratenientes están metiendo la mano, ¿no? Están votando por nosotros, por los pobres. ¿Cómo miras tú esta dinámica? Porque claro, también está planteada una segunda vuelta muy reñida y donde también de alguna forma pudiera ese resultado ser impugnado. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, sobre todo esas peticiones de suspender la candidatura de la Espriella porque tiene tres nacionalidades y la intromisión de Petro en la campaña que ha hecho que Cepeda tenga que salir adelante, por ejemplo, diciendo que no hubo fraude en la primera o que no hay problemas en la primera, en los resultados de la primera vuelta. Eh, yo veo el caso colombiano muy preocupante porque a pesar de todo y de toda la dinámica electoral en Latinoamérica, en el caso de Argentina, en el caso de Novoa, el mismo caso de Perú, ha habido un patrón que es el de buscar a un outsider para resolver los problemas, que ya hemos visto que no es la mejor salida, caso Bukele en El Salvador, entre otros. Bueno, de Pero hecho, de las Priella asegura, pues, cuando cada vez que le llaman el candidato vocalista, hacen la referencia con Bukele, él no se esquiva, ¿no? No se pone de lado, ¿no? Aparte, incluso hasta el mismo diseño de la barba y todo es así como que al calco, ¿no? bueno, es que yo creo que está claro que ese es el metamensaje de su campaña. Sin duda, sin duda. Eso uno lamentablemente ve como Álvaro Uribe, por ejemplo, no le queda más remedio que apoyarlo. Claro. Y eso a mí me parece que va a ganar, ¿no? Todo indica que va a ganar. Y el problema es que los colombianos eh, pareciera que no están convencidos de que eso es a la larga un problema que va a destapar un camino para la política colombiana. Yo no, ni siquiera lo comparo con Venezuela, porque esto es otro escenario. El, 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 no creo que sea justo comparar ambas realidades y ambos sistemas políticos, pero sí creo que estamos en presencia nuevamente de dos opciones que no solamente son extremas, sino que son muy peligrosas en su contexto, porque bueno, hay una aprensión natural con Cepeda, hay hay desconfianza y pareciera que es más viable
un candidato como de la Espriella que no tiene ese equipaje que carga Cepeda. Claro, sin lugar a dudas. Pero el problema es que aun cuando lo que sabemos de la Espriella es terrible, porque fue abogado de Saad y detrás de eso hay un montón de información que debería ser suficiente como para que la gente tomara pausa, pero entonces ahí el riesgo es que la gente no vote o vote nulo. Claro, claro. Entonces, Que es precisamente ahí donde está yo no el veo tema, ¿no? ningún escenario que sea viable en Claro cualquiera de los dos casos. que ese es el tema, ¿no? Que la pérdida de votos de uno no sería la atracción electoral del otro, ¿no? Y que en ese sentido también me gustaría tu apreciación, Manolo, porque también hay otro aspecto que me gustaría también tu valoración, y que de hecho lo hablamos en el episodio con Franz Flores, que era sobre este tema de la incapacidad de encajar la derrota, ¿no? La Mm. incapacidad de ciertos sectores, sobre todo hablando en este tema tan difícil a veces y tan amargo, ¿no? De la polarización afectiva, de estos extremismos en el discurso político, de esta pugnacidad casi que amenazante en lo personal, que termina a veces siendo, ni hablemos de la pugnacidad en redes sociales, ¿no? Entre los candidatos. Y en ese sentido, pues, ¿cómo mirar este tema, ¿no? ¿Cómo de repente también dirigirle un mensaje a la ciudadanía, no tanto a la ciudadanía, sino a los políticos de, bueno, o sea, aquí hay un problema también de la peligrosidad que representa decir, aquí nos robaron la elección, ¿no? Aunque no lo pruebe, aunque no tenga evidencias para probarlo, ¿no? Esto es algo muy delicado, ¿no? Sobre todo, pareciera que se nos olvidara la historia política, ¿no? No tan solo de Colombia, sino de la propia región, ¿no? Bueno, Xavi, pero ahí estás introduciendo otro tema que es fundamental. La capacidad de admitir la derrota es un elemento fundamental en el ámbito de la calidad de la democracia. O sea, precisamente una democracia de calidad, de madurez, aporta esto, ¿no? Y claro, estamos ya esto lo hemos hablado en otros momentos, en países cuyo grado de calidad es medio, o si preferís la palabra, es mediocre. Pero dos cosas a propósito de lo Claro, que que es lo se ha que venido uno, de diciendo. alguna manera, y disculpa que te interrumpa, que es que a Sí, veces pasa que nos cuesta cuando vemos esa imagen de la calle Pou poniéndole la banda presidencial a Yamandu Orsi y felicitándolo, deseándole claro, todo lo mejor y empezando claro. a hacer oposición desde las instituciones, ¿no? Bueno, pero mira, has puesto el ejemplo perfecto. Uruguay es el país de mayor calidad de la democracia de la región. O sea, eso es la correlación a la que me estaba refiriendo. Además, en Colombia, también ya lo hemos dicho, pero hay que recalcarlo, hay un caso, hay un asunto que separa radicalmente a Colombia de Perú, y es que el voto es voluntario en Colombia, ¿no? Y que en Colombia es un éxito llegar al 60%, cosa que se está llegando en las últimas elecciones, ¿no? Pero entonces hay mucho la opción de que la gente dice, no, yo paso de esto y me quedo en mi casa, y no tiene ninguna consecuencia. Esto podría darse, no lo sé. La opción precisamente de Iván Cepeda es movilizar a este electorado que se queda en casa para decirles, oye, esto no puede ser, etcétera. Pero la otra cosa es que esta división del país la tenemos muy claramente establecida desde el plebiscito por la paz del año 2016, elecciones presidenciales del 18, presidenciales del 22 y las de ahora. Y también recordar los datos de ese plebiscito, o también de las últimas elecciones. Ahí ya quiero referirme, porque en las últimas elecciones ya se dio un fenómeno muy interesante, ¿no? Y era que Petro tenía una candidatura muy, muy bien armada, representaba una izquierda que nunca había llegado al poder en Colombia, pero enfrente había un hombre que venía de ser alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que era un hombre con 77 años, un hombre que realmente en la última semana electoral tiró la toalla, pero que perdió las elecciones por 700.000 votos, por 3 puntos porcentuales. De acuerdo que es una diferencia que ya quisieran que se diera ahora porque era una diferencia clara, pero lo que quiero señalar con esto es que ese escenario ya lo vivimos hace 4 años, y que en ese proceso electoral de hace 4 años Petro obtuvo los mismos votos, el mismo porcentaje de votos, el 40% de votos que ha obtenido aquí Iván Cepeda. Es decir, que de alguna manera la izquierda tiene una consolidación en su electorado de ese 40%. Lo que se trata, claro, es de ganar los votos suficientes para llegar a la mayoría. Pero ¿cuál es el problema que aquí, o la ventaja que en este caso tiene el candidato de la Espriella? Es
su edad. Tiene 30 años menos que Rodolfo Hernández, por consiguiente, está más cerca de las generaciones jóvenes, que son hoy por hoy mayoría en el censo electoral colombiano, se aproxima a ellas y tiene una capacidad buqueliana de manejar redes, fundamentalmente redes, con las que llega a esa gente joven. Y ese es su gran activo electoral. A mí personalmente, y con esto cierro, me habría parecido increíble que un candidato que tiene la nacionalidad norteamericana tuviera capacidad de atraer al electorado, ¿no? Esto en otro país de América Latina yo creo que sería absolutamente inviable, pero posiblemente Colombia es un país con cierta aproximación, proximidad a Estados Unidos y encima eso se ve como algo deseable, ¿no? Mucha gente querría tener esa doble nacionalidad. En este caso sabemos que es triple porque también de las PRI es italiano, ¿no? Pero me choca, ¿no? Que ese no sea un factor determinante en las elecciones, o si lo es para favorecer al candidato de la estrella. Claro, y en ese sentido también me gustaría, Marisabel, ya sobre el cierre del programa, creo yo pues que también esto nos invita a, bueno, de alguna manera también a afilar un poco este tema de cómo se está llevando a cabo el desarrollo de las campañas, el seguimiento. Bueno, nosotros también porque nos toca analizarlo, ¿no? Pero más allá de esto, vemos con cierta presencia ya con mucha, con mucha fuerza el tema del uso de las redes sociales, ¿no? Y sobre todo la capacidad de, ahora, a día de hoy es casi que impensable que un diseño de campaña electoral prescinda de una, digamos, de un diseño comunicacional que deje de lado el tema de las redes sociales. ¿Cómo miras tú particularmente este aspecto en estos dos ejemplos, ¿no? El caso peruano, el caso colombiano, habida cuenta de esta pugnacidad, habida cuenta también de este, bueno, de a veces de esa diferencia. Por ejemplo, vemos que en el caso del Perú, vemos el papel que jugó el voto del exterior, ¿no? Ese segmento y que, bueno, voto a voto pudiera cambiar el destino del voto, ¿no? Igual pasa con el caso de Colombia, que evidentemente tratándose de dos países con un segmento juvenil tan robusto, pero a la vez también con tan falta también en algunos casos de esa disciplina partidista o de esas cosas que en su momento, a finales del siglo XX, pues uno evaluaría, ¿no? Bueno, participación política, vemos que este aspecto sería muy representativo. ¿Cómo miras tú este aspecto en particular de estas dos campañas? Bueno, en el caso de Perú, la verdad no vi nada. Yo estaba era siguiendo la OMPE a cada rato los updates. Y por cierto, Marta Lagos hizo un comentario sobre, lamentablemente, la imagen por el retraso en el conteo de votos. Eso juega en contra de lo que es la confianza en una institución. Y ella mencionaba cómo en otros países de América Latina los conteos son rápidos, y eso ayuda a fortalecer no solamente la imagen de la agencia que se encarga del proceso electoral, sino eso contribuye con la confianza del electorado, y es lo que ella estaba destacando, ¿no? Eh, Sin embargo, en el caso colombiano creo que ha habido mucho ruido, y eso se debe, entre otras cosas, a la misma intromisión de Petro, que utiliza las redes sociales como un escenario para la provocación, para generar controversia. Cepeda fue muy lento en salir a desmentir las insinuaciones y acusaciones de Petro, y de la Espriella ha utilizado las redes sociales de una manera que uno esperaría de un candidato de su naturaleza, ¿no? No tiene ningún tipo de limitaciones, ha utilizado no solamente la camiseta de la selección nacional, sino que ha hecho eh, eh, comentarios que se han considerado indebidos. Sobre todo hubo una controversia por unos comentarios que hizo sobre las mujeres. En fin, eso lamentablemente hoy en día en el ámbito político
en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, lejos de ser una desventaja, el ser eh, Sí, trabiliario. eso Ajá. es O como dicen ofensivo, muchas veces, bueno, eso ya él es no un tipo es, directo, pues. eso ya no se considera una debilidad de carácter. Al contrario, en este momento donde la discusión pareciera ser la masculinidad y cómo se expresa la masculinidad, pareciera que ese es el equivalente y lamentablemente veo que Colombia está en ese sentido, ¿no? Está quizás bordeando peligrosamente un escenario donde uno siempre ha pensado de Colombia como un país donde hay la percepción que uno tiene es de un pueblo sumamente educado, un pueblo con unos valores, sí, bueno, de repente muy conservador, pero en todo caso aquí hay un choque, ¿no? Porque estamos en un contraste donde este señor pareciera que es todo lo contrario. Claro, y en ese sentido, y ya para finalizar, Manolo, me gustaría como de alguna manera introducir una nueva sección en el programa, ¿no? De alguna manera damos algún tipo además del diagnóstico que damos y la evaluación que hacemos de esta complejidad con la que nos toca convivir, de alguna manera dar alguna recomendación, que puede ser algún libro, algún texto, algún portal, ¿no? Que ahorita también puede incorporarse dentro de estas recomendaciones. Yo quisiera dar una recomendación de un ensayo que vi hace poco, que me ha ayudado bastante para entender un poco esta dinámica. Se llama Omitir Intro, de Julián Canarek, que es un libro de muy fácil lectura, muy sencillo, muy didáctico, ¿no? Pero claro, que nos explica este tema de cómo la política tiene que hablar rapidito, ¿no? Que eso que se llama, esa es la típica imagen que aparece cuando alguien va a entrar en un video largo, ¿no? En YouTube o lo que sea, te da la opción de omitir intro para ir directo al grano, ¿no? Y eso de alguna manera él explica aquí Canarek, no tan solo que ya es un instinto de aproximación de las nuevas generaciones a la política, sino también de que no hay tiempo para el contexto, no hay tiempo para la historia, no hay tiempo para el debate ideológico, para el debate filosófico de las propuestas, sino vamos directamente al grano. ¿Qué me propones tú como candidato? ¿No? Y eso, de alguna manera, creo que es una señal del tiempo que nos toca vivir, ¿no? No sé si me gustaría un poco tu recomendación, ¿no? Sobre todo para Bueno, entender este mundo que nos toca compartir, Manolo. me parece una idea buenísima. Mira, yo cada 15 días subo en mi página web, manuelalcantarasaez.com, lo que llamo el libro de la quincena. Y precisamente el que voy a subir, lo subo normalmente los lunes, es un librito que acabo de leer de mi colega, gran amigo y gran profesional, que es Joan Subirats. Ser. Este es un librito delicioso de Joan Subirats en el que enfoca el quehacer político desde la teoría, pero también a la vez desde la práctica. Él ha tenido la brecha entre saber y hacer, ¿no? Él es un gran experto en políticas públicas y me parece un libro interesante y de lectura absolutamente obligada para todos los que se dediquen a la política. Y en temas Claro. de lo que hemos hablado hoy, estaba pensando mientras hablabas, yo creo que hay que leer los trabajos de Mariano Torcal Sin sobre lugar a dudas. polarización, ¿no? Porque yo creo que tanto trabajos de tipo artículo como libros, ¿no? Yo creo que vale la pena. Mariano Torcal es un autor que debemos seguir. Claro, Gracias. ¿no? Y además de que todo lo que ha escrito también Joan Subirats, profesor que también tuve en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues obviamente es una referencia para entender también ese mundo que nos ha tocado, ¿no? Porque de alguna manera también hay como cierto hartazgo de que, bueno, esto debió haber sido de otra manera, ¿no? Y creo que esa mirada también fresca de esta dinámica, ¿no? También tan gaseosa, diseñada por Bauman, ¿no? Que nos toca vivir. En este caso, Marisabel, ¿cuál pudiera ser tu recomendación para también entender esta dinámica en el ámbito latinoamericano, ¿no? Bueno, yo creo que para los que están comenzando es indispensable que lean el volumen uno de un profesor que se llama Manuel Alcántara, Sistemas Políticos de América Latina. Ese fue mi libro de cabecera en uno de los primeros cursos de la carrera de ciencia política. En ese momento en Venezuela era tan difícil conseguir libros de politólogos en español y nosotros lo que hicimos fue que el profesor nos daba las copias de los capítulos.
Que por cierto, el libro está agotado por Amazon, hay que buscar otra manera de conseguirlo en físico, pero ese creo yo que es un libro indispensable para cualquiera Claro, que es aspire a un libro entender manual. los Aquí, temas. aquí yo lo tengo acá. Aquí, Son aquí yo lo tengo. Es un son libro dos manual, sí. volúmenes, ¿no, Sí, Manolo? sí, Son sí, dos sí. volúmenes. Bueno, el Sí, primero, sí, el es de América, América el del de América Sur Latina. y el segundo América Central, Caribe y México. Claro, como Eso es indispensable. Bueno, Yo muchas gracias, comenzaría por Elizabeth. ahí. Yo comenzaría por ahí. Claro, Bueno, así es. bueno. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolle los acontecimientos en ambas naciones. Obviamente también dejo por acá también el enlace de la OMPE, que de alguna manera quiero reconocer el esfuerzo de la propia institucionalidad peruana de poner cada 20 minutos actualizar cómo va el Sí, conteo. Eso es algo que ojalá muchos países pudieran tener esa capacidad también de romper contra la opacidad electoral, que es otro de los grandes temas de nuestra región. Pero bueno, seguimos sí. en mirada semanal haciéndole seguimiento al pulso político de nuestra región. Así que bueno, nos vemos una vez más el próximo domingo. Venga, Hasta buena semana. entonces. Hasta aquí te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.